Por tiempo eso mucha los gente sábados. aprovecha el fin de semana. Pero el tema es que, bueno, no te pases de la raya, ¿viste? De ser Sí, muy demasiado. obsesivo en el tema de limpieza. Mira, hay un estudio realizado por la Universidad de California, determinó que las personas que viven en hogares desordenados o sucios, ojo, tienen mayor índice de cortisol, que es la principal hormona del estrés. Es Sí. decir, que si vos sos ordenado el fin de semana, aprovechás para organizarte mejor, vas a estar menos desestresado, un poco más feliz, un poco más contento, como quien dice, porque claramente que ayuda a que también se ordene tu cabeza, tus pensamientos, ver una casa limpia y en orden. ¿sí? Bien, perfecto. Pero para eso tenemos una persona especializada, porque esto, bueno, fue un informe que lo pudimos leer, lo pudimos interpretar. Tenemos a alguien que puede hablar del tema. Claro, en por particular. supuesto, Sí, por tenemos supuesto, a un una consulta. licenciado, una consulta que le vamos a preguntar sobre este tema y sobre, bueno, todo esto que pudimos estar leyendo hace unos días atrás. Lo tenemos a Mauro Gross en línea, ¿puede ser? Ahí está, Mauro. Hola, Mauro, Ahí bienvenido te tenemos. a ¿Cómo BDM. andás? ¿Qué tal? Buen día. Buen ¿Cómo día. está todo el equipo del Bien. piso? Bien, ¿Cómo bien, estás vos? bien. Aquí andamos. Bueno, Muy bien, gracias. el tema, Cami. El tema, ajá. Extremo orden en la limpieza. Bueno, Sí, queremos viene, saber, más o menos? alguien que, bueno, claramente tiene una palabra certificada, que nos diga más o menos si esto es tan así o no. Es un estudio de una universidad de California, como contaba recién, que aquellas personas que claramente son un poco más organizadas están como más felices y tienen la vida más ordenada también. no son tan propensos al estrés. Claro, no son tan propensos al ¿Puede estrés. ser que vaya por ahí la cosa? Sí, bueno, me parece interesante el estudio, digamos, lo que plantea, entiendo que está, bueno, generado en el contexto este de pandemia, Sí. y de alguna manera sí, hay personas que, debido a su personalidad, a su estructura, el hecho de tener todo arreglado, limpio, bueno, genera una tranquilidad, una disminución de la ansiedad, y lo cual le permite un poco, bueno, vivir de una forma un poco más agradable, ¿no? En oposición a esto, hay personas que ciertos pensamientos, ciertos temores, ¿no? En relación, por ejemplo, a contagio, enfermedades, mencionaba recién esto de la pandemia, bueno, genera como mucho malestar y puede traer muchas ansiedades y miedos, ¿no? Pero sí el hecho de tener un hogar medianamente ordenado, ¿no? Para lo que considere cada uno como tal, es una manera de vivir un poco más aliviado. Bien, y hablabas de la pandemia. Pasó que, bueno, justamente a causa de la pandemia, Mauro, como que se transformó también en un trastorno o en una obsesión esto de estar muy pulcro, muy limpio todo el tiempo, tener el ambiente todo el tiempo desinfectado. ¿Puede que también se vaya para el otro lado esta situación? Sí, sí, la pandemia presentó, bueno, a nivel mundial un escenario en el cual por ahí para, bueno, muchas personas esto que en algún comienzo eran meros fantasías o temores, ¿no? Con respecto a los contagios, a las enfermedades, se volvió algo que real, digamos, una posibilidad. Entonces, a quienes tenían por ahí ciertas predisposiciones con respecto a su personalidad, alguna predisposición biológica también, sí, fue como un desencadenante y pudo ir generando, ¿no? Algún trastorno. Por ahí es importante, me parece, discriminar bien, ¿no? Lo que tiene que ver con un trastorno como propiamente tal, o lo que son como conductas más estereotipadas, conductas un poco más rígidas, ¿no? Todo el mundo tiene, creo que todos tenemos algunas manias, ¿no? Algunas cuestiones como para que si no las hacemos nos quedamos tranquilos, pero de eso no depende, ¿no? Nuestro bienestar psíquico, ¿sí? Por ahí es algo que una vez que lo pensamos, lo accionamos, ya está. En el caso de los trastornos, esto es mucho más complejo, ¿no? Se juegan otras cosas y ya la persona la pasa mal de otra forma. Mauro, bien decías, en contexto de pandemia, el tema de que se potenciaron algunas cuestiones y tanto tiempo en el marco, por ejemplo, aquellos que tuvieron que hacer teletrabajo y el tema de estar afuera de casa, bueno, les permitía ordenar lo mínimo e indispensable. Fueron, a ver, ordenados en su casa, pero después pasó
todo el tiempo estar en casa. Digo, seguramente es una obviedad que aumentaron las consultas, que aumentaron estas cuestiones. ¿Y cómo se sobrellevaron? Porque la pandemia, recién ahora estamos hablando de cierta habilitación o normalización entre comillas, pero ha habido mucho tiempo de mucho trabajo en el mismo ámbito. ¿Cómo lo analizás básicamente a eso? Totalmente. Y aparte con esta, digamos, vuelta a la normalidad, entre comillas, ¿no? Ujú. Porque va a ser una normalidad distinta, ¿no? Sí. Eh, Mira, para muchas personas que nos consultaron, en algún momento fue la primera vez que lo hacían, ¿no? Que Ujú. incluso adultos que nunca habían ido a un psicólogo, habían hecho una consulta de salud mental, eh, la pandemia lo que generó, sobre todo la cuarentena, digamos, el Ujú. aislamiento, sí, remover algunas cuestiones, hacernos algunas preguntas, plantearnos algunas cosas, lo cual con el trajín de los días, ¿no? Y de lo cotidiano no se hacía, ¿no? Entonces se incrementaron, sí, efectivamente las consultas y para algunas personas fue beneficioso el hecho de la virtualidad, por esto que decimos, ¿no? Por ciertos temores y también a veces por más comodidad, por una cuestión más de animarse, ¿sí? Por no tener ahí el contacto físico. Para esas personas fue beneficioso, pero bueno, otros, como bien decíamos, ¿no? Este panorama acrecentó cuestiones ya preexistentes o desencadenó algunas cuestiones que estaban ahí prestas, digamos. Ujú. Bien, y en cuanto por ahí que hablamos de las tareas del hogar y demás, porque para muchas personas también es como un Ujú. peso, para muchas familias o mujeres que se dedican a eso, es como, bueno, tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo que lavar ropa, tengo que además Mm. trabajar. ¿Qué por ahí recomendás vos? Porque más que desestresarse, a veces te estresa también tener una tarea más. ¿Qué recomendás vos en cuanto, bueno, cada Mm. caso es particular, pero cómo organizarse para poder estar un poco más tranquilo? Está buenísima tu pregunta, porque, bueno, en primer lugar sí, ¿no? Entender quizás lo que significa la carga mental, ¿no? De encargarse de las tareas del hogar, ¿no? Que no es menor. Y ahora sumarse, o se le suma, digamos, estas cuestiones de limpieza extra, de cuidados. Eh, Mira, esto me recuerda en un comienzo, sobre todo al principio de la pandemia, recuerdan que te sugería el tema de que si uno compraba cosas, no sé, de verdulería, frutas Ujú. o de almacén mismo, higienizarlo, ¿no? Limpiarlo, hacer todo Sí. un protocolo una vez que ingresaban en la casa. Bueno, con el tiempo esto después se fue, hubo más información, también se fue aprendiendo, y luego lo que se difundiera que en realidad no era tan necesario, ¿sí? Imprescindible, al menos los productos de almacén, porque bueno, no era un vector eso de contagio. Entonces creo que ahí en esos puntos es donde es interesante tener cierta flexibilidad, ¿no? Para eso estar bien informado y tomar esas decisiones con respecto a, bueno, a no pasarse de vuelta en relación a los cuidados extremos, ¿sí? Eh, Habrá personas que prefieren seguir limpiando, por supuesto, lo que traen de afuera, no está ni bien ni mal, eso sí, si así les sirve. El tema por ahí ya es para parar un poco las antenas, como se dice, es cuando esa conducta o esto que yo quiero hacer, si no lo hago, impide el desarrollo de mis actividades luego, ¿no? O sea, si yo eh, no puedo dejar de limpiar, ¿no? Algo que traigo de afuera, no puedo parar de lavarme las manos, porque eso significa un modo de aliviar, ¿no? Ciertos pensamientos, ciertas ideas. Bueno, ahí estamos hablando ya de otra cosa, lo cual es importante tener en cuenta, ¿no? Y estar advertidos para o bien consultar, pedir ayuda. Mauro, hablabas acerca de estas cuestiones que se potenciaron en el marco de la pandemia. ¿Puede haber pasado que Ujú. o lo traíamos, digamos, como mochila y no nos dábamos cuenta y se potenció en la pandemia, o es producto a Ujú. veces de la pandemia en sí, de Claro. estos, bueno, muchos meses? Digo, capaz que no tenías Ujú. algo compulsivo y lo adquiriste en la pandemia. ¿Puede ser o indefectiblemente venía de antes y lo tenías latente? Sí, mira, desconozco puntualmente, ¿no? Cifras y alguna cuestión un poco Sí. más oficial. Lo que sí, en la literatura mundial, lo que hemos leído se ha difundido entre profesionales, sí ha habido un incremento, ¿no? Sí. Ujú. Esto sabemos que, a ver,
no se suele dar, no se desata si no hay previamente, ¿no?, una cuestión o biológica Ajá, o bien. una predisposición de la personalidad o de la estructura. Bien. Lo que sí es cierto es que, a ver, como decíamos, ¿no?, lo que caracteriza a estos trastornos ya propiamente dichos es la irrupción de un pensamiento irracional, de una idea que incluso no consideramos propia, pero sin embargo nos genera mucho miedo y ansiedad, ¿no? Y nos lleva a hacer determinadas conductas o tener pensamientos para contrarrestarlo, Claro, lo cual refuerza estas creencias previas. claro. ¿Qué pasa? En la pandemia, ese miedo, de alguna manera, era real, digamos. O sea, Mm, las personas con trastornos obsesivos compulsivos, ¿no?, que toda su vida han estado padeciendo esto, de alguna manera se han ido preparando y han estado ensayando claro. todos los días Sí, esta sí, sí. situación. Ahora el Sí. miedo tiene, digamos, un objeto o tiene una causa real. Mm, Entonces, eso fue como una combinación explosiva, claro. ¿no? Entonces, un poco lo que vos decís. Ujú. En base a lo que dice Luciano, por ahí para consultarte también, se leen muchísimos informes titulares en los medios o también en lo que es, sí, medios de comunicación y portales, que la pandemia, tanto como a adolescentes o a niños, es la que más por ahí se van a ver consecuencias a lo largo del tiempo. ¿Esto es tan así? ¿Podés corroborarlo o no? ¿Qué opinás en base a eso? Bueno, habrá que ver con el tiempo, ¿no?, los efectos. Estas cuestiones, ¿no?, lo estamos transitando y habrá que ver, ¿no?, luego un momento como para retroactivamente ver los efectos. Lo que sí podemos, y lo digo en nombre del equipo de la red de psicólogos, nosotros tenemos constantemente charlas, ateneos, digamos, momentos de estudio y de conversación en relación a los pacientes, a los casos. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, con respecto a esto de los adolescentes, se subestimaba quizás un poco y se tenía como miedo por demás en relación a, bueno, cómo lo iban a tomar, ¿no?, sobre todo los niños. Ujú, Y para nuestra sorpresa, escuchando padres, madres, docentes mismos, se han sabido adaptar bien, claro, ¿no? Han padecido, por supuesto, lo que tiene que ver con lo social, claro. el tema de los contactos, lo han podido paliar de alguna manera con lo virtual, pero quizás esto que nosotros tanto teníamos con respecto, sobre todo a los niños, de los cuidados, el uso del barbijo, etcétera, para sorpresa y para bien, ha sido algo que lo han asimilado bien. Mm, Entonces, la verdad que desconozco los efectos, pero ya lo iremos viendo. Bien. Pero creería que en relación a eso, la proyección es positiva, por esto digo que más allá de lo que se ha ido perdiendo, se ha podido transformar en otra cosa, ¿no? La falta quizás de presencialidad, sí, se padeció, pero también, bueno, se pudo armar otra cosa, Sí, ¿no? Y sí, eso por de alguna ahí. forma también, esto que mm, mencionaba de la flexibilidad es sano. Claro, y no ujú. estresarse con cosas del futuro, porque en realidad nadie tiene atada nada, nadie sabe nada, ni la bola Ujú. mágica, porque Sí, se sacan miles de conclusiones y decir, bueno, claro. las consecuencias futuras van a ser tales, tales, Mm. tales, tales. Y en realidad nadie todavía es algo nuevo para Ha todos. sido un Así gran que, vicio el de la pandemia, esto exacto, de determinar, infinidad de sí, estudios, infinidad de Sí. gente opinando. etiquetar situaciones, Sí, gente. sí, la verdad que, bueno, ojalá que en este marco de mayor amplitud y de mayor conocimiento se vayan despejando algunas cuestiones que no eran exactas y que se vaya incorporando, digamos, aquella visión concreta en torno a esta situación pandémica, ¿no? Exacto, situarse en el Ojalá presente, que en los ayude. cuidados y Ujú, bueno, hacer lo que cada uno le haga mejor para no estresarse y no sentirse mal, y si no acudir ujú. siempre a un profesional como vos, Mauro, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, creo que lo mejor, digamos, en ese sentido, a ver, estamos en un momento, decíamos, ¿no?, histórico, algo que no hemos vivido nunca, Ujú. y bueno, los efectos se irán viendo. Claro, Entonces, quizás por el momento, a veces no sobreinformarse de más, exacto, Claro. ¿no?, sino exacto. tener ciertas fuentes confiables, por supuesto, es necesario, pero Ujú. quiero decir, a ver, ni con la pandemia ni con nada podemos saber qué va a pasar, ¿no?, en el Exacto. Claro, futuro, no, Nadie, no sí, tenemos nadie sabe el exactamente. certezas. futuro, ¿sí, no? Entonces, exacto, más que preocuparse, bueno, ocuparse en lo que se pueda ahora, de lo que se sepa y de lo que esté consensuado, bueno, cuidarnos de esa manera, Exacto. ¿no? Bueno, Mauro, ha sido un placer tenerte. Vamos a estar seguramente invitando para otros temas relacionados a la psicología y demás, que siempre a la sociedad le interesan para, bueno, poder conocer un poco también cómo actuamos, cómo somos y qué consecuencias tiene. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido.
El placer es mío. Muchas gracias a ustedes. Que Gracias, estén muy bien. Mauro. Gracias, Mauro. Bueno, licenciado Mauro Gross, entonces, Ahí está, licenciado en sacando. Psicología, hablando con nosotros, como un disparador que Exacto. tenía el informe de Cami, pero que además aprovechamos para preguntarle acerca de la Tanto que se habla de la pandemia, las consecuencias que va a tener o que está teniendo.